Ok, ya vimos la biografía del Homo economicus. Nos ha quedado claro de dónde viene, que el otro gran concepto que vamos a trabajar, donde está basada todas las decisiones que toman los agentes que están en todos esos libros que tienen en su casa ustedes de micro y de macro, es: yo tengo un agente racional, ¿verdad? Un Homo economicus, que toma decisiones en base a ¿qué? En base a una función de utilidad marginal, ¿sí o no? O sea, utilidad marginal en el caso de la empresa está en función del beneficio. En vez de ser utilidad en el sentido complejo de la satisfacción de los humanos, es el beneficio, ¿no? ¿Cuál es mi nivel óptimo de producción? Aquel donde el precio es igual al costo marginal. Ese es el punto que yo paro de producir. Ese es mi nivel óptimo de producción, de acuerdo a la teoría microeconómica, ¿verdad? Ese es el óptimo. Entonces, esas dos cosas, un hombre económico, un Homo economicus racional que todo es en base a utilidad marginal, debemos de estudiar un poquito la biografía de la utilidad marginal, ¿no? Entonces, vamos a empezar a entender un poquito qué es lo que hemos aprendido en economía. Nosotros obtenemos utilidad a través del consumo, ¿verdad? Ahí no hay nada que discutir. Obviamente, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las necesidades humanas? Dice, son infinitas. Bueno, yo no sé si son infinitas, pero si uno analiza un poco la literatura, no la económica, sino la literatura universal, a la gente le hace falta de todo, ¿no? Y la gente ambiciona de todo. Entonces nosotros no sabemos cuáles son los límites de las necesidades humanas y por eso decimos son necesidades infinitas. Más que infinitas, son de cualquier tipo, ¿no? Entonces, como dice la teoría que funciona, es que un humano, ¿verdad?, ante posibles cosas que puede adquirir con un presupuesto limitado, porque obviamente todo en economía es escaso, ¿no? Bienes escasos, ¿no? Entonces, elige. ¿Y cuál elige? Aquel que le da mayor satisfacción. Entonces, su función de utilidad es individual y totalmente personal. O sea, nadie tiene una función de utilidad igual a la de nadie. O sea, a nadie le gusta lo mismo igual que al de al lado. La gente se puede agrupar porque nos gusta el ajedrez a todos y tenemos un club de ajedrez, o nos juntamos en un club de fútbol porque a todos nos gusta el fútbol, pero no a todos nos gusta el fútbol igual. Y si vamos a hablar de, o sea, en general es muy difícil que una función de utilidad donde a una gente le guste más o menos lo mismo. Esa es la realidad. Y ahí se acaba la primera, eso es lo primero a que uno le dicen cuando uno llega a economía, ¿verdad? Viene el caso, decisiones, base racional, para maximizar la utilidad. Váyase a su casa que ya usted está bien encaminado. Nada más tenemos que agarrar esto y complicárselo, ¿no? Así como en macro, ahora hay un país y ahora le ponemos un gobierno y ahora le ponemos el sector externo, ¿no? Y le vamos poniendo... Pero ya usted está montado ya en el barco de la utilidad. Entonces, se ha llegado tan lejos en la validación de la utilidad marginal como el mecanismo de tomar decisiones, que Gary Becker, del que hablamos el otro día, recibió el Nobel, ¿verdad? También, porque Gary Becker aplica, a mí me fascinaba, o sea, me fascina Gary Becker, por lo que, a las cosas que le aplica la teoría económica. O sea, tú ves un artículo de Gary Becker sobre crimen o matrimonio, lo vas a encontrar lleno de fórmulas, igualito que cualquier otra decisión. Pero analiza, yo les conté ya que él había llegado tarde a una conferencia y que entonces él decidió parquearse, aunque le pusieran una multa, y dijo, bueno, básicamente el crimen es la utilidad que saco por llegar a tiempo, menos la probabilidad de que me atrapen multiplicada por la multa, ¿no? Y él escribe sobre eso, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de comportamientos que racionalmente, porque racional en economía no es lo mismo que racional en la vida. Yo solo expliqué que era cumplir con cuatro
cuatro ecuacioncitas que las pusimos ahí y ya. O sea, como hablábamos del drogadicto, el drogadicto no nos parece una persona racional. Pero si él realmente recibe una satisfacción mayor, o el jugador del juego, eso está por encima del castigo que recibe por las consecuencias de esa acción. Oye, el tío es racional. ¿Por qué? Porque su función de utilidad está funcionando. Entonces, Becker habla del crimen, del matrimonio, o sea, es fascinante. O sea, y habla, por ejemplo, hasta de las donaciones, ¿no? La gente que dona. ¿Por qué hay gente que dona? Donar es sacar patrimonio. ¿Quién quiere disminuir su riqueza? Eso es absurdo, ¿no? Sin embargo, él dice, no es que la gente reciba algo a cambio, un sentimiento altruista, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, la marginalidad es fundamental. O sea, que la utilidad sea marginal es totalmente necesario para nuestros análisis. Que la segunda botella de menos satisfacción que la primera es muy importante. Y que la tercera botella de menos satisfacción que la segunda es muy importante. Porque si consumo del mismo bien no disminuye la utilidad, estaríamos ante algo muy raro, ¿no? Sabemos que la utilidad disminuye, ¿no? Entonces, ¿dónde sale esta idea? Esta idea sale de un matemático, físico, muy conocido en la física por el teorema de Bernoulli. Si usted busca en el internet el teorema de Bernoulli, le va a salir un teorema sobre líquidos, ¿verdad? Fundamental para todo lo que es la física de fluidos. Pero él le tocó un problema. Resulta que él tenía un sobrino y el sobrino le dice que andaba dando vueltas por ahí un juego. O sea, había un matemático en la época que planteó varios juegos. Y el sobrino, que también era matemático, le escribe y le dice, tío, tengo un juego que no le encuentro solución. Como tú eres tan listo, mira a ver si tú me lo puedes solucionar. Y el juego es este, ¿verdad? Aunque yo sé que ustedes, como economistas que son, brillantes, me lo van a resolver inmediatamente. Vamos a ver cuál es el juego. A Pedro se le regala el siguiente juego de azar. Esto fue de 300 años, ¿ok? Vamos a hablar de ducados, porque es la moneda que corría en el norte de Europa en ese momento. Bernoulli es holandés, estaba en San Petersburgo cuando esto ocurre. Y por eso se llama el juego de San Petersburgo, porque Bernoulli estaba en San Petersburgo. Se publica en latín, en una revista, en un periódico científico ruso. A Pedro se le regala el siguiente juego de azar. Se lanza una moneda al aire, ¿verdad? Tantas veces como sea posible dentro de las reglas del juego. Mientras salga cara, tira otra vez. Cuando salga cruz, para de jugar. Entonces, por cada cara que saca, le dan 2 pesos, 2 ducados. Y se lo duplican. La primera vez saca 2, la segunda le van a pagar 4, ¿verdad? Y la tercera le van a pagar 8 por la tercera cara. Y por la cuarta le van a pagar 16. Cuando sale una cruz, se acaba el juego, usted coge todo lo que le han pagado y se va. ¿Ok? O sea que supongamos que yo sé que a ustedes les gusta que le mastiquen las cosas, yo le hago ¿verdad? Se lo pongo bien despacito, vamos despacito, vamos a repetirlo, ¿no? Si vuelve a salir cara, recibe 4, que suma a los 2 de la primera ronda y lanza otra vez. Si le sale otra cara, recibe 8. Entonces, básicamente, ahí lo tienen desde el punto de vista. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que uno haría con un juego? O sea, para determinar cuánto vale un juego que uno hace. Bueno, pero ¿cómo no sé si un juego me conviene o no me conviene? Calculo su valor esperado, ¿no? Vamos a ver. A mí me conviene este juego pagar 1 peso para lanzar una moneda
donde si sale cara, me dan 100 pesos. Y sale cruz, yo pago 1 peso. ¿Me conviene jugar? ¿Por qué? Vamos. Somos economistas, vamos a hacer la cosa como Dios manda. Probabilidad de ganar, P, multiplicada por lo que es la ganancia, ¿verdad? Menos, vamos a decirle más, 1 menos P, porque obviamente en esta hay 2, por el segundo premio, ¿no? Este es G, vamos a llamarle a este I. Ya está. Entonces digo, bueno, ¿cuánto es sacar cara? Es 50%. Y sacar cruz es 50%. ¿Cuánto yo saco si saco cara? 100 pesos. Y si salgo menos, porque esto es negativo, lo pago. 50% por 1. ¿Cuánto vale ese juego? Bueno, estos son 50 menos 0.50. Esto es igual a 45. Entonces, ¿este juego es positivo? Sí, es decir, que si yo jugara muchas veces, ¿qué pasaría? Que a veces pagaré el peso, a veces cobraré los 100 pesos, pero si la mitad de las veces recibo 100 pesos y la otra mitad de las veces pago 1, ¿cómo me voy a mi casa? Con mucho dinero en el bolsillo. Entonces el juego es positivo, consecuentemente me conviene jugar. Este valor de aquí, el valor de multiplicar cada posible evento por su premio o castigo, es el valor esperado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, tienes que pagar 1 peso de costo, tú jugarías y el premio es el siguiente, vamos a tirar un dado, si sale par, te pagamos 100, si no sale par, tú nos pagas 1. ¿Jugaríamos? El mismo juego, ¿no? El mismo juego. Ok, que el juego vamos a decir que en vez de que sea sacar par, si sacas un 3, te pagamos 100. Si no, nos pagas 1. Bueno, haríamos lo mismo. ¿Cuál es la posibilidad de ganar? 1/6, ¿no? Multiplicado por 100, menos 5/6 multiplicado por 1. Entonces, ¿cuánto da esto? 100 entre 6. 10, ¿no? ¿Cuánto da? Tengan un celular, no sean tan vagos. No le conviene ser vago, yo lo garantizo. 16 pesos, ¿no? Menos, ¿cuánto es esto? 0. ¿Cuánto? 0.8. Entonces, el valor esperado de este juego es igual a 15.2. ¿Me conviene jugar? ¿Cómo que sí? Claro que sí, 15 puntos de positivo. ¿Sí o no? Si yo juego muchas veces este juego, ¿cómo yo acabo yéndome a mi casa? Con mucho. Claro, este es mejor. Es mejor. Este no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, si yo te dijera a ti, entre este juego y este juego, ¿cuál tú prefieres jugar? El otro. Entonces, ya sabemos 2 cosas. Que podemos calcular el valor esperado de un juego y que podemos elegir entre 2 juegos. ¿Verdad? Porque aquí sabemos que uno nos gusta más que el otro. O sea, hasta ahí está so far so good. No hay nada raro. Entonces, vamos a calcular el valor esperado de este juego. Entonces, calcular el valor esperado de este juego es un poco truco. No es fácil. ¿Por qué? Porque si yo calculo la probabilidad de que salga una cara, es ese valor. ¿Verdad? Yo sé que todos ustedes se acuerdan de probabilidades, sé que están afilados en probabilidades, ¿no? Pero en la jugada número 15, la probabilidad es sustituir aquí un 15. La probabilidad en la jugada 15 es 2 elevado a la 15. 1 elevado a la 15. En caso, por ejemplo, de que sea la primera jugada es 50%, ¿no? Si esto es un 1, 2 elevado a la 1 es 2, 50%. ¿Ok? ¿Y cuál es el premio? Bueno, el premio en este caso está diseñado de que cada vez aumenta, se eleva al cuadrado, ¿no? Cada vez se multiplica por 2, ¿no? Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es que para todos los juegos, si yo pongo la fórmula de la ganancia y pongo la fórmula de la
de la probabilidad, yo tengo este número y este número se van los dos, ¿no? Porque uno multiplica y uno divide. ¿Y cuál es la probabilidad de cada uno? Entonces, cualquier tirada genera 1. O sea, el valor esperado de la tirada número 1626 vale 1. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Vamos a analizar. Si yo tiro en la ronda 1, ¿cuál es mi premio? 2. ¿Y la probabilidad? ¿Cuánto valor esperado? Bueno, cool, no hay problema. Vamos a esta ronda de aquí. Si yo elevo 2 a la décima, me da 1024. Seguro, créanme. Si yo cojo 2 y la elevo a la décima, me da ese valor de ahí, porque así que se calcula. Y la probabilidad es 0.10, que yo llegue a, o sea, 0.10%, no 0.10, no 10%, no, 0.10%. Si yo elevo, si yo cojo el inverso de 2 elevado, o sea, 1 dividido 1000 y pico, el número que me dio ahorita me da 0.2. Entonces, el juego está diseñado para que siempre la probabilidad va disminuyendo ¿en cuánto? En un 50%, ¿cierto? ¿Y qué hace el precio? Va aumentando en un 100%. Acuérdense cuando dice, la economía cayó un 5% y luego subió un 5%, todavía está más bajita. Si la economía cae el 50% y sube el 50%, está el 75% todavía. ¿Están claros con eso? Ok. Pues es muy importante porque los gobiernos, subimos un 5, y pues caíste un 5, paso. Tienes que crecer mucho más para tú pasar al nivel anterior, ¿no? Ok. Entonces, claro, todas dan 1 y consecuentemente el tipo cada vez va aumentando el valor. Entonces, el valor esperado de este juego es la sumatoria de todo eso. Porque ¿cuántas veces puede jugar? Hasta que salga cruz. ¿Y cuántas veces puede salir cara corridas? Infinitas. ¿No? Entonces nos parece raro, ¿verdad?, que un jugador saque cara infinitas veces. Nos parece que a la tercera o a la cuarta, ¡pam!, vas a ir una cruz y te van a decir recoge. Entonces la pregunta es más interesante que todo eso. Porque eso lo saben, eso los matemáticos de la época lo saben. Eso, ya ustedes lo saben. O sea, estamos hablando de Bernoulli, de tu tipo. La pregunta es, si usted tuviera este juego asignado para usted, si usted lo vendería en 8 pesos. Yo te digo a ti, mira, tú vas a jugar, vamos a hacer una cosa. Yo te doy 8 pesos y ya tú no juegas. ¿Me lo dejas a mí, juego yo? ¿Tú lo cambiarías? ¿Ok? No sé, vamos a ver una cosa. Vamos a levantar la mano. 8, para que tengan toda la información, 8 tienen que salir 8 veces cara corrida. Cara. Y cruz después. ¿Ok? Pues, ¿quiénes creen que van a tener un acumulado de 8? Pero el acumulado está aquí, 8 está aquí. Es que falta la columna, es que se corrió la hoja. No sé por qué no se ve bien, no está el acumulado. Nos falta el valor acumulado, porque el valor acumulado sería, aquí habrían 6, aquí habrían 14, aquí habrían 30, aquí habrían 62, aquí habrían 126, etcétera, ¿ok? Entonces, si yo te ofrezco 8, es un valor que está aquí, entre 2 y 3 veces. ¿Tú me lo venderías en 8? O sea, ¿quién cogería 8 pesos y me dejara jugar a mí? Que levante la mano. Ok, ¿quiénes no lo darían en 8? Mucha gente. Ok, vamos a subir un poquito. En vez de 8, 15 pesos. ¿Quién me lo da en 15 pesos? Yo, el que me da 8 también me lo da en 15. ¿Verdad? Ok. La pregunta es, ¿cuál debería ser la decisión de una persona?
en ese juego. Entonces Bernoulli dice, ¿por qué ustedes están tomando la decisión de jugar o no jugar? ¿En base a qué? O sea, la teoría dice que el valor de un juego es su valor esperado, ¿no? No lo calculamos aquí, 45 pesos. Entonces, aquí resulta que el valor esperado es infinito. Y usted me está cambiando infinito por unos miserables 14 pesos u 8 pesos, ¿no? ¿Cómo usted está tomando la decisión? Pues uno cobarde. Porque son unos cobardes. Dime. No, eso no es así 50 de ganar, no, ese es el valor esperado. Esa pregunta va para examen, apréndanse la fórmula. Dime. Mentira. Dime. Porque a medida de que va pasando la ronda, cada vez se vuelve más difícil que tú sigas aumentando de peso. A todo, y el premio aumenta. Sí, pero o sea, es que Cada jugada vale un peso, el valor esperado. Y, la probabilidad de que tú sigas aumentando sigue ahí. Entonces, pero las probabilidades se van compensando con el precio. Entonces ustedes me pueden decir, óigame, don José Luis, vamos a hacer una cosa. Sí, yo creo aquí en este juego, en la teoría del valor esperado, pero eso es mentira. Yo no creo en eso. Yo solo creo en una parte de la ecuación, que es la parte de la probabilidad. La del premio, a mí me da igual. No, le da igual, que por eso usted no está jugando. Pero usted se está yendo con 8 pesos, yo no entiendo. Al final de la jornada su probabilidad es seguir ganando. Óyeme, cada vez que yo tiro una cara, suponte que yo tiro una cara aquí, me tiro 4,000 pesos al buche, esto es lo que tengo acumulado ahí ya, ese momento. Dime. Es que es más seguro los 8 pesos que yo estoy viendo ahora a lo que posiblemente yo pueda llegarme a ganar. Entonces mejor que juegue con eso. Bueno, pero si fuera así, no juegues este juego, que tu peso es seguro. Pues aquí te puede quedar sin el peso. ¿Verdad? Hay un 50% de probabilidad de perder tu peso. Pero aquí ninguno me dijo, no, yo no juego. Las probabilidades. ¿Qué pasa? Lo que está ocurriendo aquí es que hay una aversión al riesgo. Ustedes, en vez de pensar como homo economicus, ¿verdad? Que es como deberían de pensar, tan pronto como le ponen un pequeño riesgo, se asustan y son unos cobardes y salen corriendo, ¿verdad? Pero eso Bernoulli también lo daba por descontado. Por eso la pregunta no es si tú venderías el juego en 16,000 o en 160,000. No, la pregunta es si lo vendes por un número bajito. O sea, la aversión al riesgo, el decir, más vale pájaro en mano que ciento volando, ya Bernoulli eso se lo sabía. Bernoulli dice, ¿tú sabes qué? Es que ustedes están haciendo la pregunta mal. La teoría dice que la gente elige en función del valor esperado, pero eso depende. ¿Depende de qué? Depende del nivel de riqueza que tenga el individuo. Suponte que yo te entrego a ti el billete de los $45 estos de aquí, ¿verdad? Y tú eres una persona menesterosa, que no tienes nada, que tú no tienes nada, ¿ok? Nada más tienes ese dólar en el bolsillo. Y te regalan un ticket que dice, puedes jugar, puedes pagar $1 y recibes a cambio valor esperado de 45, que son llevarte 100. O sea, lo que va a pasar es que tú vas a salir de la puerta o sin nada en los bolsillos o con 100 en los bolsillos. ¿Estamos de acuerdo? Si tú eres una persona muy pobre, que está para el 45, y yo te digo, yo lo que vamos a hacer, yo te voy a dar 30 seguros. Tú no lo coges. ¿Eh? ¿Por qué? Tú eres una persona muy pobre. Ok.
No, tú no eres bruto, tú eres pobre. La 30 probabilidad de donde imagínense que yo la pierda. En el dado caso. Te vas sin el peso. Sin el peso, no, yo me voy debiendo, pero diferente. No, porque eso No, tú tienes $1, te dijimos que tenías $1. $1. Y tú dices, bueno, tú te puedes salir de aquí sin nada en los bolsillos o con 100. Hay 50%. Valores. No, ese es el juego. $1 para jugar y 100 si ganas en un lanzamiento de una moneda. Ese es el juego que estábamos estipulando. Y nos dio que el valor esperado era 45, ¿no? Entonces, si tú eres una persona muy pobre, wow, $35 pueden solucionar tu cena de esta noche, quizá par de problemas que tú tienes, ¿verdad? Quizá tú estés tentado a vender ese juego en $35, quizás no. Todo depende de tu relación con el riesgo. Ahora, si tú eres Bill Gates y te ofrece 35, ¿tú lo vas a coger? ¿Por qué? Porque 35 a ti te da coquilla. O sea, no es verdad que tú vas a perder tu tiempo, ¿verdad? Cogiendo 35 y que no, me ahorré un riesgo ahí. Voy a perder $1. No. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dice Bernoulli, es que depende del nivel de riqueza del individuo. Y el ejemplo que él pone es, supongan que una persona recibe un billete por 19,000, recibe un juego que recibe 20,000 ducados, que eso estamos hablando de $20 millones, ¿verdad? Si sale cara y 0 si sale cruz. Y una gente, el valor esperado del juego, ¿cuál es? 10,000, ¿no? 20,000, 50% de, si vamos a aplicar la forma de valor esperado. Vamos a hacer muchos valores esperados, cantidad. La idea de coger juegos es que los juegos nos permiten, nos facilitan mucho la forma de hacer los análisis, porque así no tenemos que complicarnos con gustos y cosas así. Pero el valor esperado de un lanzamiento de una moneda es 50% por lo que me voy a ganar, menos 50% por lo que vaya a perder, ¿no? Ahí estamos claros. Entonces, en el caso de él, no hay costo. No hay costo, es 0. Entonces, él tiene 50% de 0, ¿no? Entonces, si son 20,000 ducados que el tipo tiene, 50% por 20,000 ducados menos 0 igual a 10,000. ¿Estamos claros? Entonces, el valor esperado de ese juego es igual a 10,000 ducados. Entonces, pregunta, si tú eres un hombre muy pobre, ¿tú cogerías 9,000 ducados? Vamos a ponerlo en millones de dólares. Si eso fueran 10 millones de dólares y tú eres un hombre muy pobre, ¿tú cogerías 9 millones de dólares? Pero hay un chance que te lleve 20 millones de dólares. Entonces hay que ver el demo que usted dijo, que vale más un pájaro malo que 100 volando. Pero allá no me lo querían. Allá no me lo entendían, porque había muchos. Claro, por eso andaba dando vuelta el problema. Es el mismo problema. Es el mismo. Solo que este es más complicado. Pero este es el mismo problema. Entonces dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Verdad? Ahora, supongamos que usted es una persona que su fortuna personal son 2 billones de ducados. ¿Usted lo debe de vender por 9,000 ducados? No. No siempre. ¿Ok? Más o menos, para que ustedes entiendan, el 80% de la población son adversos al riesgo. Y hay un 20% que no son adversos al riesgo. Que cuando le plantean un problema donde pueden salir con un dinero seguro, el 80% se van por el lado del seguro, aunque sea menos, y hay un 20% que dice, no, yo me voy por el otro. Es aproximadamente el 20% de la población. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos repetido muchos experimentos de lo que se llama el teorema de Alais y siempre dan lo mismo, ¿no? Lo veremos aquí en el curso también porque aquí se ve todo, ¿ok? Entonces, el amigo Bernoulli, cuando le contesta al sobrino, en vez de contar una carta, él dice, escribe un artículo, y escribe el artículo. Y el artículo es tan chulo y tan importante para la teoría económica
que en el 58 se publica traducido al inglés en Econométrica, que es como yo lo he leído. O sea que si ustedes ven, el libro es del 738, ¿verdad? Pero fue publicado se ha perdido el año por ahí. Bueno, ¿ok? Creo que es el 58, me parece que sí. Lo publicaron en inglés, ¿no? Interesante porque el concepto de utility es de Bentham. Él le llamó emolumentum en latín. ¿Eh? Entonces le tradujeron emolumentum por utility en este paper. ¿Ok? Entonces básicamente es el valor esperado. Él lo que dice es en su paper que las decisiones se toman en función del valor esperado. Obviamente el lenguaje de esa época es mucho más recargado, más pesado de leer, pero básicamente es eso, ¿no? Y eso es el valor esperado de una apuesta de 110 contra 100. Entonces, ¿qué dice Bernoulli? Que aunque la propuesta es matemáticamente correcta, no sirve para tomar decisiones, porque dependiendo de la riqueza del individuo, nuestra recomendación hacia él sería diferente en el caso de cualquier juego, ¿no? Ya se inspira en el juego del... entonces él dice, bueno, cojo un premio, lo pongo grande, pongo una probabilidad de 50%, la gente lo va a entender más fácil. Pero es exactamente el mismo juego de él. Entonces él dice que aunque matemáticamente correcta, es insuficiente para tomar una decisión. La decisión depende de la riqueza del jugador. ¿Y por qué depende de la riqueza del jugador? Porque la utilidad marginal de los 9.000 ducados para el hombre pobre no es la utilidad marginal de la utilidad de los 9.000 ducados para el hombre rico. ¿Por qué? Porque ya todos ustedes saben, porque dieron micro, macro y toda esa cosa tan chula que uno da en la universidad, que una función de utilidad tiene esta forma. ¿Sí o sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo aquí abajo, un cambio de 1 me da un cambio aquí, esto es dinero, por ejemplo, o puede ser botellas de agua, lo que sea, ¿no? Este aumento en el consumo me da este nivel de satisfacción. Sin embargo, si yo aquí hago el mismo aumento de 1, ¿qué ocurre? Que mi nivel de satisfacción es prácticamente más chiquito, ¿no? Es mucho más pequeño, ¿sí o no? Comparando estos dos. Entonces, a más riqueza, menos utilidad marginal de una unidad adicional. Entonces, Bernoulli dice, yo tengo que saber la riqueza del individuo primero, ¿no? Y entonces el párrafo que él pone, él dice, un hombre pobre generalmente obtiene más utilidad que un hombre rico de una ganancia igual, ¿verdad? Entonces él dice que el valor de un artículo no debe basarse en su precio, sino en la utilidad que produce. El precio del artículo depende solo de la cosa en sí. El valor y consecuentemente el precio es igual para todos. Pero el valor es diferente dependiendo de las circunstancias particulares de la persona. Les comenté que la palabra que utilizó ahí Bernoulli fue monumentum, que después hemos traducido como utilidad. ¿Qué dice Bernoulli? Bernoulli dice que la utilidad que puede dar el dinero va a ser una raíz, asimismo textualmente, una raíz de la una raíz de la riqueza de la persona. O sea que si fuéramos a definir cuál es la fórmula a utilizar, diríamos que la utilidad de una persona, ¿verdad?, va a depender de su riqueza, ¿no? Va a ser una función de la riqueza. Y la fórmula que él plantea es algo así como una raíz, vamos a poner la raíz cuadrada de la riqueza, ¿verdad?, es igual a la utilidad de una persona, ¿no? La raíz cuadrada básicamente puede ser cualquier raíz, puede ser el logaritmo. ¿Okay? Hay varias fórmulas. La idea es que en una representación matemática nos dé una fórmula de ese tipo, donde cada unidad adicional en este eje, que es el eje de la utilidad, ¿no?, de la riqueza, perdón, vaya produciendo unidades cada vez más pequeñas de la utilidad. Y eso es
básicamente, ¿por qué le llamo una raíz? En el caso concreto de su artículo, él plantea un problema y lo soluciona utilizando la raíz cuadrada. Básicamente, cualquier función nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que plantea Bernoulli? Que antes de él empezar o sea, cuando se decidía si un juego se debía aceptar o no, básicamente la gente calculaba el valor esperado. Y el valor esperado era la probabilidad, ¿verdad?, de que el evento, supongamos, vamos a simplificar que estamos hablando de probabilidad de que se dé y probabilidad de que no se dé, ¿no? Porque puede haber una fila larguísima de eventos. Un premio de 3 si sale el 1, un premio de 4 si sale el 2, un premio de 7 si sale el 5, en el diferente lanzamiento, ¿no? Pero básicamente lo que él dice, bueno, la probabilidad P de que salga el premio por un valor, déjame usar la misma nomenclatura que utiliza para que ustedes bueno, da igual, al final va a dar igual. O sea, la probabilidad del bien por el monto que vaya a recibir por ganar menos 1 menos la probabilidad, o sea, la probabilidad de que no se le dé por el dinero que tenga que pagar como costo en el caso de perder, ¿no? Ese es el valor esperado. Pero él dice que no, que lo que hay que hacer es calcular el valor esperado de la utilidad, que es igual a la utilidad que yo recibo si gano, ¿verdad?, multiplicada por la probabilidad de ganar, menos 1 menos P, ¿verdad?, por la menos utilidad que yo pueda recibir en el caso de perder, la utilidad del costo, ¿no? Entonces, no estaríamos hablando de vamos a hacer un cálculo matemático nada más para que básicamente lo tengamos. Cuando calculamos esto, nos podemos dar cuenta enseguida de si la función de Bernoulli, la teoría de Bernoulli es verdad. Vamos a hacer un experimento y vamos a calcular el valor esperado para una persona dependiendo de su riqueza, ¿verdad? ¿Ok? No tenemos el proyector, así que lo vamos a escribir con mi letra tan... Ok, si yo tengo un juego y tengo una riqueza, ¿cuál es mi utilidad en el momento actual? Bueno, hoy, antes de empezar, mi utilidad, ¿verdad?, la utilidad de X es igual a la raíz cuadrada de mi riqueza. So far, so good. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Okay. Si yo tengo riqueza y esa es la riqueza que tengo y no ha pasado nada, ok, vamos a un juego. En ese juego me dice, mira, existe la posibilidad de que tú ganes. Si ganas, tú vas a ganar Z. Y si pierdes, tú vas a perder K. ¿Okay? Por utilizar la nomenclatura que ustedes tienen en sus notas. ¿Cuál es la utilidad que yo tengo siendo Z y K la utilidad de ganar y la utilidad de perder? Por ejemplo, Z es la probabilidad de ganar multiplicada por el premio de ganar. Y K es 1 menos la P multiplicado por el dinero que voy a perder, ¿no? O sea, ya tenemos ese valor. Al final, Z y K son dos expresiones en dinero, ¿no? Esto es dinero y esto es dinero. Supongamos que estamos haciendo el lanzamiento de una moneda. Si sale cara, yo te pago... el lanzamiento que podemos jugar es... vamos a establecerlo aquí. Lanzamos una moneda. Si sale cara, yo pago 110. Y si sale cruz, tú me pagas a mí 100. ¿Ok? Menos 100. Ese juego lo deberíamos jugar si consideráramos solamente el valor esperado. ¿Eh? Absolutamente sí. ¿No?
Si yo lanzo una moneda, vamos a ver, 50% por 110, ¿no? Menos 50% por 100, eso me da 5. ¿O no? ¿Eh? Es positivo. Debo jugar. Suponte que yo te dejara jugar infinitas veces. ¿Tú jugarías? Te iría a tu casa con una funda de dinero. ¿Ok? Entonces, sí, ¿sí o no? En una gano, en una pierdo. Si gano, 110. Si pierdo, pago 100. Si gano, 110. Si pierdo, pago 10. O sea, dime. Entonces una pregunta. Si siempre se gana, entonces la utilidad no se toma en cuenta. Claro que sí. Eso es lo que estamos diciendo. Que antes de que llegara Bernoulli, hasta 1738, la decisión de si un juego se jugaba o no se jugaba estaba en función de el valor esperado. Dice Bernoulli que eso no tiene ningún sentido, que eso no es suficiente, que hay que tomar en cuenta la utilidad de las personas en esa situación, porque ganar 110 puede dar menos utilidad que perder 100. O sea, perder 100 puede ser un monto de utilidad más grande que ganar 110 en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Bernoulli? Bueno, lo que tengo yo que comparar es, gracias, lo que tengo que comparar es, bueno, cuánto yo voy a tener si gano, cuál va a ser mi total de riqueza si gano, y compararla con mi riqueza actual, y cuánto va a ser mi riqueza si pierdo y compararla con mi riqueza actual. O sea, por ejemplo, en este gráfico, yo podría tener que esta es mi riqueza actual. ¿No? Entonces, si gano, esa utilidad, ¿y cuál es? En este punto de aquí. La raíz cuadrada de W. ¿Sí o no? O sea, la utilidad, según la fórmula que estamos utilizando, ¿no? O sea, aquí es raíz cuadrada de W, ese punto de ahí. Entonces, vamos a ver qué pasaría si yo tengo W más Z, y qué pasaría si yo tengo W, Z la que gana, menos K. ¿Ok? Son dos niveles de riqueza. Hay un nivel que es más bajo, porque me muevo para acá en esta línea, y hay un nivel que es más alto, porque me muevo en la línea. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, hemos dicho que Z, ¿verdad? Lo que estamos jugando es 50% por 110 si gano, y en K 50% por 100 si pierdo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el juego que nos han planteado. Si lo fuera a plantear en términos de fórmula, diría, oye, yo cojo la utilidad más Z y le quito la utilidad, y eso me da mi incremento en utilidad. ¿Sí o no? Perdón, mi incremento en utilidad. Mi incremento en utilidad. Ese sería mi incremento en utilidad. Y si cojo la riqueza y le quito lo que sería mi situación en el caso de que pierda, ¿verdad? Me daría el decrecimiento de utilidad que se produce. ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer este cálculo si el señor que va a jugar tiene una riqueza de 140 pesos. ¿Ok? Vamos a poner que la riqueza de este señor son 140. Vamos a aplicar la fórmula de aquí. Si yo cojo y digo aquí, bueno, 140, raíz de 140 menos raíz de... No, mentira, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto se ganaría? Se gana... No se gana 110. Acuérdate tú de que él tiene que calcular la utilidad. ¿Ok? Ok, si gana, ¿qué va a tener al final? 110, ¿no? Entonces tendría
la utilidad de 140 más 110. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que va a tener si gana. Menos la utilidad que tiene hoy, que es 140, nos da que el incremento en utilidad que tiene. Y si pierde, aplicamos 140 menos el valor que va a tener si pierde, bueno, 140 menos 100, ¿no? Raíz de 140 menos raíz de 40, nos da un número. En este caso, podemos hacerlo rápidamente, pero el valor que da este incremento de aquí es de 4 útiles y el valor que da este es de menos 5 útiles, aplicando las raíces cuadradas. De vuelta, no tienen que ser raíces cuadradas, puede ser una raíz cualquiera o un logaritmo o lo que sea. ¿Debería jugar este señor? Vamos a verlo aquí. Si gana, aumenta su utilidad un poquito, pero si pierde, este monto de aquí es más grande que este monto de aquí. Entonces, la utilidad que pierde es más grande que la utilidad que gana si juega. Pero eso es porque el tipo es pobre. Si nosotros, en vez de estar aquí en esta recta, nosotros nos moderamos aquí, si hacen el mismo cálculo, lo pueden hacer en su tiempo libre y hacen que el tipo tenga 2 millones de pesos y le apliquen la misma ecuación, conviene jugar. Conviene jugar. ¿Okay? Entonces, wow. De repente este señor pone encima de la mesa y encima de la teoría económica de golpe una pila de conceptos. El primer concepto que pone encima de la mesa es el concepto de la relación, el concepto de utilidad. No me importa el producto, todos los productos valen lo mismo, pero para mí un producto tiene una utilidad diferente que la utilidad que tiene para otro. Solo tiene sus notas, verbatim, todo eso tiene sus notas. Con grafiquita incluida, bien hecha. O sea. Segunda cosa que el tipo encuentra, la importancia de la riqueza y de medir la riqueza. Como yo le dije, Bernoulli era un genio. Entonces Bernoulli realmente trabajó los conceptos. Entonces, el Homo economicus se comportaría siguiendo estos patrones. No es esto. Esto es lo que hace alguien que no tiene una función de utilidad marginal. ¿Okay? Para tomar una decisión, esto es lo que hace un Homo economicus. Toma la decisión basada en ¿qué? En su utilidad marginal. Y solo en su utilidad marginal. Realmente eso es lo relevante. La otra cosa es que él plantea el tema de la riqueza. Él dice en su libro textual, ¿qué riqueza? Él dice en su libro, cantidad de bienes es, textual, comida, ropa, todas las cosas que se suman a las comodidades de la vida e incluso al lujo. Cualquier cosa que pueda contribuir a la satisfacción adecuada de cualquier deseo. No hay nadie que se pueda decir que no posea nada en absoluto en este sentido, a menos de que se muera de hambre. Entonces el tipo dice, óyeme, pero riqueza es todo lo que tú tienes. Es decir, esta camisa es parte de mi riqueza. La comida que tengo en la mano es parte de la riqueza. Bernoulli tiene un insight muy interesante y pone un ejemplo muy interesante sobre lo que es la riqueza. Y él dice, un hombre que es capaz de adquirir 10 ducados anuales por mendicidad, o sea, por pedir dinero en la calle, ¿verdad?
10 anuales, difícilmente estará dispuesto a aceptar una suma de 50 ducados a condición de que en adelante se abstenga de mendigar o ganar dinero en otra actividad. Vamos a reflexionar. La verdad que esta gente cuando lleva las cosas a los extremos queda a gusto. Él coge un mendigo que por mendigar recibe 10 ducados al año. Es una suma irrisoria. Ese señor me cambiaría esos 10 ducados al año por 50 ducados. Ya no puede trabajar más. No puede. ¿Por qué? Porque por bien que invierta los 50 ducados, ¿verdad? Le va a durar para 5 o 6 años, ¿no? Supongamos que él vive y come con los 10 años porque no se ha muerto, ¿no? O sea, si está pidiendo todavía es porque no se ha muerto. Le da para 5 años, 6 años. ¿Qué hace después de eso? Se muere, ¿no? Porque no puede trabajar. Entonces él dice, oye, cualquier riqueza hay que tomarla en cuenta, no solamente riqueza para decisiones grandes, no, decisiones pequeñas. Pero ¿cuál es el segundo gran descubrimiento que hace Bernoulli ahí, cuando habla de la capacidad de mendigar del humano? ¿De qué está hablando? De capital humano. De capital humano. Porque ¿cuál es la diferencia entre el ingreso generado por mí como profesor de esta universidad o por el mendigo en la calle? ¿Es lo mismo? Yo trabajo en base a mis habilidades. ¿Cuáles son mis habilidades? Bueno, poder explicar una teoría. Y por eso a mí me pagan. ¿Qué hace el mendigo? Da pena. Y en función de su capacidad de dar pena reciben más dinero. Porque básicamente eso es lo que... O sea, esa es la fuente de ingreso del mendigo. Él plantea el capital. Entonces, piensa en esto un momentico. Bernoulli dice, no es solamente lo que el tipo tiene, no es solamente lo que el tipo tiene en términos de ropa, comida, por poco que sea. No hablamos de casas, fincas, no sé, en su época barcos que pudieran haber. Él habla también del ingreso del mendigo. O sea que la riqueza de las personas es también capital humano. ¿No? Esto es un descubrimiento muy importante. ¿Te parece tan bobo en el mundo de hoy, donde hablamos de capital humano como las cosas más normales del mundo? Yo voy a estudiar en la universidad, ¿por qué? Porque estudiando en la universidad aumenta mi capital humano. ¿Es una buena inversión? Bueno, si lo que yo invierto en la universidad, excepto el tiempo que pierdo por no tener un cable cuando comienza la clase, menos, ¿verdad?, lo que yo pago por la universidad, compensa lo que yo gano después. O sea, el diferencial de salario que voy a tener por ser profesional merece la pena pagar la universidad. Si no, no merecería la pena, ¿no? O sea, si fuéramos a mirarlo en términos de... Bernoulli dice, ustedes me van a decir que hay casos que no aplica. Y dice Bernoulli, claro que hay casos que no aplica la regla. Porque en el mundo siempre hay cosas raras. Por ejemplo, él dice... Supongamos un hombre preso que necesita 20.000 ducados para salir de la cárcel, ¿verdad? Y un hombre que es libre, que es menos rico que el señor que está en la cárcel. ¿A quién de los dos le apremia más el dinero en ese momento? Al señor que está en la cárcel, ¿verdad? Entonces, claro, podemos buscar ejemplos raros todo el tiempo, pero no lo vas a encontrar en el normal de los días. O sea, en el normal de los días la gente va, si es más rica, tendrá una función de utilidad donde tomará decisiones de una manera diferente a una gente que sea más pobre, porque ahora si estás preso, no sé, ahí cambian, es la circunstancia ordinaria. Dice, me pueden poner 100.000 ejemplos, aquí yo le pongo un ejemplo. Entonces Bernoulli dice, sí, van a aparecer ejemplos, pero son ejemplos raros. Entonces, ¿qué descubre Bernoulli en el 1738 en un solo artículo? Que la utilidad existe, que la utilidad es marginal, que la utilidad depende de la riqueza, ¿verdad? Obviamente la riqueza sabe para qué sirve, sabe para intercambiarla por otros bienes. Y dice, oye, cuando vayas a hablar de bienes, no pienses en precio, no te equivoques, porque en juegos ya hemos hablado de lo que ocurre, pero en bienes, todos los bienes tienen el mismo precio, todas las bananas cuestan lo mismo, pero no para todo el mundo da la misma satisfacción.
Usted piensa en utilidad y él habla de cualquier bien. Bernoulli nos deja entonces con un planteamiento muy importante, que es que la utilidad es una función tipo raíz de la riqueza. Todos ustedes han dado micro y macro sin ver esa ecuación. ¿Por qué? Porque como ustedes dieron demanda, le dijeron la curva de demanda es una función de y el ingreso. ¿Verdad? El ingreso. No le plantearon nunca qué era ingreso. Si era el sueldo mensual, si era el salario anual, si era el sueldo de las rentas. No, lo que le dijeron fue, mira, la demanda de un bien, si aumenta el ingreso, va a aumentar la demanda de ese bien. Ceteris paribus, ¿sí o no? Y le decían, ojo, hay bienes que eso no ocurre. ¿Cuáles son los bienes que eso no ocurre? Los inferiores. La sal. O sea, usted puede ser Bill Gates, usted no va a comprar más sal. Por lo menos no va a consumir, no va a comer más sal. O sea, por más rico que usted sea, usted no va a comer más sal, ¿no? Pero hay bienes inferiores y bienes superiores. Cuando esto es muy inelástico, cuando un bien es muy inelástico al ingreso, decimos que el bien es bien inferior. Y lo dejamos ahí. Y se acabó. Y no hay que hablar de más nada. ¿Por qué? Porque nos fuimos con el concepto de utilidad. Ya tenemos el concepto de utilidad masticado, no tenemos que ir para atrás. Pero ¿cuál es el problema que tiene la teoría económica? Que la teoría económica, cuando te vas para macroeconomía, te habla de ahorro. Y te dice ahorro igual a inversión. ¿Verdad? Y te dice ahorro, la tasa de ahorro. Bien. Y después tú sales y oyes, el país tiene un ahorro negativo. Hay países que ahorran más. Quizás cuando vieron la paradoja de la austeridad, mucho ahorro puede reducir el crecimiento, ¿no? Pero lo vieron así, como en passant, como que, ok. Pero vamos a pensar un momentico. En realidad, una cosa que no se enseña en las universidades, que se debería enseñar, es que la teoría económica normal, convencional, está basada en lo que se llama la teoría del ciclo de vida. Es decir, usted vive, ¿y cómo usted vive? Usted nace, durante unos años lo mantienen, a cierta edad, dependiendo la época, ¿verdad? Dependiendo la época, más temprano o más tarde, o sea, hace 200 años, la niñez no existía. Es un concepto que no existía. Los niños cuando tenían edad cogían para el campo a trabajar con los padres y las niñas cuando tenían edad cogían para ayudar a lo que fuera que hicieran las mujeres en su hábitat correspondiente. No había tal cosa como niñez que había que proteger y que había que llevar a la escuela para prepararla. Eso ocurre cuando el mercantilismo comienza a necesitar que gente que sepa, y es risa, pero es verdad, latín y numismática. O sea, gente que sepa bregar con diferentes monedas y gente que pueda comunicarse con otros países para hacer comercio, ¿no? Entonces, ¿quién sabía mucho de eso? ¿O la Iglesia? O sea, ¿quién sabía el latín? La Iglesia. ¿Quién es la única institución que regularmente daba clase en Europa? La Iglesia. Santo Tomás de Aquino era un noble, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino va y se mete en la Universidad de la Verne. Y su familia va y lo roba, lo secuestra. Pero dice, ¿qué es lo que tú haces en un monasterio? Vente para acá, que tú tienes oficio aquí en Italia. Y Santo Tomás se vuelve a escapar. Santo Tomás era más alto que yo. El cálculo es que el tipo medía casi 2 metros. Un hombre era un tipo muy grande. Entonces, se va a escapar y se va otra vez para la Verne. Pero Santo Tomás se va a estudiar, ¿en qué año? En 1200. 1200. Y la Iglesia tiene establecido universidades, pero ¿para enseñar qué?
no enseñaban matemáticas, no enseñaban medicina. Eso lo hacían los árabes, en el norte de África, del sur de España, donde estaba todavía el imperio árabe. Entonces, bueno, ya había caído, en 1200 ya había caído eso. Entonces, justo acababa de caer. Entonces, el conocimiento de las personas, nuestro alargamiento del proceso de vivir a costillas de los padres es relativamente cercano. Pero eso no invalida para nada que hay un periodo de la vida donde el individuo vive mantenido por sus padres. ¿Ok? X años. Después el tipo tiene que trabajar. Entonces esta etapa de aquí se le llama etapa de trabajo. Eso es lo que hacemos absolutamente todos. Y llega un momento que se acaba el trabajo y comienza el retiro. ¿Verdad? ¿Y el retiro cuándo se acaba? Con la muerte. ¿Ok? Es el ciclo de vida de las personas. ¿Sí o sí? Pero ¿qué se supone que ocurre? ¿Qué se supone que ocurre? ¿Cuál sería la teoría detrás de cómo funciona el dinero o la riqueza en ese ciclo de vida? Mientras vive con los padres no tiene nada, ¿verdad? Que no ha producido nada. Cuando empieza a trabajar comienza a ganar dinero. ¿Y qué debe de hacer ese individuo con el dinero? Empezar a acumularlo, ¿no? ¿Por qué? Para el retiro. Entonces, se supone que cuando llega el retiro, ¿verdad? Lo va a ir gastando. Entonces aquí hay dos teorías divergentes. Hay una teoría que es que me lo gasto todo, y otra teoría de que dejo una herencia. ¿Ok? Esta teoría es de Robert Barro. Y esta teoría es de Modigliani. Barro no tiene el premio Nobel porque era el discípulo de Lucas, se lo dieron a Lucas y era difícil eso de Navarro, pero Barro es un economista brutalmente interesante. Y Modigliani sí tiene el Nobel, sobre todo por los trabajos de él con Miller en el Capital Asset Price Model. Eso lo vimos en INTEC. O sea, cómo se calcula la tasa de descuento, o sea, cómo tú valoras los activos. O sea, cuánto vale una acción, cuánto vale un bono, ¿no? Cuánto vale una casa. Entonces, el valor de los activos se calcula en base a ese modelo, que es de Miller y de Modigliani, y es de los años 50, y al día de hoy lo seguimos utilizando porque es el que hay. Ok. Entonces, dígame. Sí, más creo que hay distintas teorías de cómo pasamos hasta ese modelo. Está la keynesiana, que hay una parte de consumo, pero otra le puedo decir de Friedman, que ingreso se divide en ingreso permanente y luego ingreso que fluctúa a lo largo de su vida. Entonces, ¿cuál es el proceso que uno llega hasta ese modelo? Mira, lo que tú estás planteando no tiene absolutamente nada que ver con esto. Vamos ubicando. Hay una gran discusión de la teoría del consumo de Keynes, ¿verdad? Siempre el nivel de actividad económica depende de ¿qué? Del ingreso de las personas. Se supone que la agregación de ingresos es el PIB. O sea, el PIB lo podemos calcular por la cantidad de bienes producidos multiplicado por el valor de esos bienes menos las compras intermedias. Podemos calcularlo por las rentas, que es lo que la gente recibe, ¿verdad? También es otra forma de verlo. Entonces, si lo miramos por las rentas, ¿verdad? Y queremos determinar una función de consumo, la pregunta es ¿cómo consume la gente? Keynes, que le interesaba mucho el aspecto monetario, ¿verdad? Y decía, animal spirits. O sea, la gente va a hacer según se sienta. Si tiene miedo, ¿qué va a hacer? Va a meter el dinero debajo del colchón. Y se inventa el concepto de la preferencia por la liquidez. O sea, el concepto es de él. En un momento determinado la gente quiere tener efectivo.
Dice, la cosa está mala y hay una demanda de dinero, pero ¿para qué? Para meter el dinero debajo del colchón. ¿Ok? Por cierto, esa idea él la coge de Bajeot y de otros economistas de teoría de Bajeot, también de los años 1700 y pico. O sea, el tema se había estudiado. Friedman dice, óyeme, la gente gasta más o menos lo mismo siempre. La gente gasta en función del ingreso habitual. Entonces hay una gran discusión entre ingreso disponible e ingreso habitual. Y se hacen modelos que dependen de ingreso disponible y otros modelos que hablan de ingreso habitual. Y eso es lo que pasa. Pero en ambos casos, no importa el modelo que tú tengas, tú tienes una teoría de ahorro necesaria. Hay una teoría de ahorro, que es que la gente tiene que ahorrar para no morirse de hambre. ¿Cierto? Entonces, no morirse de hambre significa que la gente tiene que tener tasas de ahorro determinadas. ¿Pero de qué van a depender esas tasas de ahorro? De muchísimas cosas. Se supone que cada ser humano tiene una función de utilidad diferente y mira el retiro de una manera diferente. Yo puedo pensar en un retiro donde lo que quiero es vivir en una casa en el campo tranquilo sin que nadie me hable. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero vivir así, mi retiro va a ser muy barato. Si yo digo, no, yo quiero dar la vuelta al mundo, y en primera clase además, probablemente mi retiro sea más caro. Entonces yo puedo dilatar consumo, porque el ahorro no es más que dilatar consumo, de dos maneras diferentes según como yo vea cuál es mi futuro. Pero también depende de cuánto dinero yo tengo. Si yo nací y mi papá me dejó 50 millones de dólares, probablemente yo tenga menos problemas de cara a la planificación de mi retiro que si yo nací y no tenía nada. ¿Ok? Entonces, lo cierto es que todas las personas tienen que lograr un nivel de ahorro suficiente para la vejez. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es la realidad? Vamos a ver los Estados Unidos. Es el país más desigual entre los países ricos, ¿cierto? ¿Tiene seguridad social? ¿Tiene seguridad social de salud? No la tiene. Trataron con el programa ese de Obamacare, el Affordable Act, y lo han tumbado. No ha habido forma de echar eso para adelante. Porque eso es socialista. Pero ¿qué tienen los americanos? ¿Tienen pensiones o no tienen pensiones? Le quitan a la gente de su cheque de dinero todos los meses y cuando son viejos le mandan su Social Security, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué pasó con la ideología ahí? Mi hermano, pues si no dan el cheque se mueren de hambre. La gente no ahorra. O sea, de verdad, el experimento está en los Estados Unidos. O sea, tú coges el país, porque no hay dos países iguales en cuanto a su entendimiento de cuál es el rol del Estado y cuál es la responsabilidad del individuo. Y es un tema puramente ideológico. Puramente ideológico. Porque ¿qué funciona mejor? Depende. O sea, hay unos desincentivos a la productividad que se dan en sistemas donde la seguridad está muy garantizada, ¿verdad? ¿Qué es mejor? Eso yo no lo sé. Ni quiero opinar sobre el tema, porque yo tengo mis ideas. Pero lo cierto es que Inglaterra y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, que han elegido el sistema más liberal del mundo, donde el Estado le da menos y menos y menos a sus ciudadanos, y donde creen que la gente tiene que buscársela. Y tú oyes los debates de los republicanos y le preguntan, si un tipo tiene un accidente y no puede pagarle, y dicen, no, la iglesia hace una colecta y le paga. Esa es la excusa a que no haya seguridad social para la medicina. Y tan tranquilo. ¿Tienen pensiones? Porque la gente no ahorra. Entonces, si la gente no ahorra, esta parte de aquí es mentira. Esto no es verdad. Eso no es verdad, eso es mentira. En realidad lo que pasa es esto. Lo que pasa es que en esta parte de aquí, ¿verdad? Les quitan un pedazo, el gobierno se queda con eso,
Porque estos son unos irresponsables que no saben manejar su dinero y se lo da. Y como aquí ellos nada más pueden producir esto, el Estado le suplementa un poquito ahí arriba. Pero Barro tiene otra idea con respecto al ciclo de vida. Y dice, no es verdad, la gente le gusta dejar legados. O sea, la experiencia de la gente, la experiencia es que si usted heredó una determinada cantidad de dinero, usted se siente en la obligación de dejar en herencia una cantidad similar de dinero. Y la gente que no heredó nada, también se siente en necesidad de dejar dinero. Y cuando observa cómo funciona la riqueza, dice, hay dos grupos de gente, los que no tienen nada y los que tienen mucho. Y los que tienen mucho desde temprano se han dedicado a crear una herencia. O sea, inclusive la riqueza, entre los ricos americanos, hay dos expresiones. Tú eres rico o tú eres legacy rich, que es después de los 500 millones de dólares. O sea, si ya tus hijos, tu nieto y tu tataranieto no tienen que trabajar, porque ya tú tienes una de plata con que los intereses de eso, o sea, 500 millones de dólares al 10%, son 50 al año, viejo. 50 millones de dólares al año dan para mucha Coca-Cola. ¿Tú entiendes? Entonces, o sea, pero eso es legacy rich. Ahí tú puedes comprar un equipo de fútbol americano. Ya no cosas de los normales, digo un avión, cosas bobas. Un equipo de fútbol americano, te puedes comprar cosas que otra gente no puede tener, ¿no? Entonces, Barro dice, la gente ahorra lo suficiente para dejar una herencia. Entonces, si yo fuera a escribir la fórmula de la riqueza, ¿verdad? Yo diría, o sea, yo tengo un reto ahora. Mi reto como profesor es dos cosas. Definir riqueza, por un lado, y por otro lado, convertir riqueza en esto, en esta M de aquí. ¿Para qué? Para que ustedes se empaten. ¿Ok? Entonces, vamos a sumar. Nuestro amigo el mendigo mendigaba 10 ducados al año. Gente, 10 ducados al año. ¿Cuánto habría que darle al mendigo para que el mendigo dejara de mendigar y no hiciera más nada? Explica tu lógica. No, él gana 10 ducados al año. ¿Cuánto hay que darle? Él le dice, si le ofrecemos 50 para que no mendigue ni haga ninguna otra actividad productiva, nos va a decir que no. ¿Cierto? O sea que el número está por encima de 50 ducados. ¿Cuánto es? Pues ustedes son economistas. Vamos a ver, ¿cómo lo calcularíamos? ¿Ok? Vamos a poner que él vive con 10 ducados. Porque eso es lo que él levanta, ¿no? Al año. Ok, primera cosa que habría que hacer es su edad, ¿no? Ok, vamos. Bien. Vamos a poner que el tipo se va a morir, que al tipo le quedan 20 años para morirse. Él tiene 18 años, pero lo ha pasado tan mal, ¿verdad? Que a los... Por esa era la edad promedio del 1910 de morirse la gente, o sea que no hay nada raro. Pero ok, vamos porque le quedan 20 años. Bueno, sigue por ahí, vamos bien. ¿Qué más? Vamos, te voy a ayudar. Vamos a poner que la tasa de interés es igual a 0. No, el banco no paga nada de intereses. ¿Cuánto hay que darle? Un 200 pesos. Si al tipo le dan 200 pesos, ¿qué hace el tipo? No trabaja más, saca 10 todos los años, vive, y ahí sí te coge el negocio. ¿Te lo haría en 190 con la tasa de interés 0? Probablemente no, porque se muere. Porque él no puede hacer más nada. O sea, el tipo, estamos claros de que esto es un ejemplo teórico. No es que diga, no, yo sí, después yo me escondo y hago otra cosa. No. Aquí estamos en el mundo de Bernoulli. Lo desintegran. O sea, si gasta... Como las películas hay una bomba nuclear, la gente se vuelve de que polvo y luego cae, ¿no? Así, una cosa así. Ok. Entonces podríamos decir
que ese señor necesita 200 para vender su puesto de... Ok, ¿cuánto es el capital humano de ese tipo? Exactamente, ¿cuánto ducado es el capital humano de ese señor? No te oigo. No, 10 es lo que a él le dan mendigando, ¿ok? Está bien. ¿Cuánto vale el capital humano de ese señor? Porque ustedes son casi economistas. ¿Qué es lo que él acaba de vender por 200 ducados? ¿Eh? Su trabajo. ¿Puede trabajar en otra cosa? No. ¿Entonces qué es lo que le ha vendido? Su capital humano. Capital de trabajo es otra cosa. Capital de trabajo es una cosa que es para los balances financieros. Su capital humano. O sea, eso es lo que él, 200 es lo que vale ser mendigo. Pues ya. Entonces, ¿cuánto vale ese señor? 200. ¿Ok? Vamos ahora a cambiar al mendigo por uno de ustedes. Es mucho menos de 200 ducados. ¿Ok? No, pero vamos a ver cuánto es el capital humano de ustedes. ¿Cómo nosotros lo calcularíamos? Haríamos exactamente lo mismo, ¿no? Yo, para simplificarlo, yo cogería una hoja de Excel, ¿verdad? Y diría, bueno, yo el primer año voy a ganar tanto, el segundo año voy a ganar tanto, el tercer año voy a hacer una maestría, voy a ganar tanto, y el cuarto y el quinto y eso. Y yo voy a ir generando cuánto me van a pagar por el largo de mi vida, ¿no? Todo ese dinero, si yo lo traigo a valor presente, estoy en matemática financiera, ¿cierto? Pero ¿saben traer valor presente? Ok, si lo traigo a valor presente, tengo el valor de todos esos ingresos hoy, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hemos hecho con este señor? Solo que hemos hecho un truco, la tasa de interés es 0. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés fuera un 5, a lo mejor con 180 él hace el negocio. Porque lo mete en el banco y juntando intereses junta 200 durante su vida útil, ¿no? Sus 20 años que le quedan de vida. Entonces, ese es tu capital humano. Pero tú dices, no, pero es que ahí puede pasar muchas cosas. Yo puedo ser una persona muy exitosa, como ser una persona mediocre, como ser una persona que le da muy mal. Tema de suerte, ¿verdad? Y también yo tengo la posibilidad de vivir hasta no sé cuántos años, o me puede caer una nevera de un edificio y hacerme papilla. Entonces, pero tú tienes probabilidades. Entonces yo tengo tantas probabilidades de este escenario, tantas probabilidades de este escenario, tantas probabilidades de este escenario, y calculo el valor esperado de mi generación de ingreso futuro. Y lo multiplico por los años que voy a vivir probabilísticamente y tengo más o menos cuál es mi capital humano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Quién vale más? ¿Cómo es tu nombre? Yasmín. ¿Quién vale más, Yasmín o yo? En capital humano. Pues ustedes son locos. Vamos a hacer el cálculo. Yo no sé, Yasmín, los años que le quedan por vivir, como dice la canción, pero probabilísticamente Yasmín va a vivir 82 años, ¿verdad? Y tú debes andar por los 18 a 20 años, ¿no? Ok, a ponerte 20, a ponerte vieja. Tú tienes 62 años para producir dinero. Y tú ahora mismo no estás produciendo nada, o ínfimamente, una cantidad relativamente pequeña, pero tú imagino que vas a ser la próxima, no sé, la próxima que de aquí. A mí, ¿qué pasa? Yo tengo 62 años. Hasta 82 me quedan 20 y yo no estoy por joder mucho. ¿Verdad? Pues yo estoy retirado. Entonces yo no estoy por trabajar. Ya me pagan por los consejos de administración y cosas así, pero si tú me dices a mí mañana que no hay nada de eso, me voy tan tranquilo a viajar. O sea, entonces, mi capital humano, ¿cuánto produce? Muy poco. Si ustedes supieran lo que me pagan a mí por dar clase aquí, o sea, yo creo que me pagan como menos de 20,000 pesos por el cuatrimestre, una cosa así. 20 o 25,000 pesos, sí. Yo no iba a buscar el cheque Intec todavía de la última clase. O sea, de verdad, o sea,
A mí lo que me pagan aquí es una cantidad realmente pequeñísima. Claro, yo soy el peor profesor que hay, porque yo no he cogido ninguno de los cursos que hay que tener, ni nada de eso. O sea, yo soy un amateur. Vengo aquí, doy clase, cuando me voy no soy profesor. Igual que en Intec, o sea, de la escala de profesores yo soy el más bajito. Porque no me da la gana coger ningún curso. ¿Para qué? O sea, yo no voy a dar clases muchos años tampoco. O sea, si yo tuviera 20 años por delante, yo diría, bueno, déjame estudiar, ¿cómo se llama? Educación y cosas así, pero esto es lo que hay. Entonces, tú probablemente vas a generar mucho más dinero que yo, porque vas a vivir muchos más años que yo. Entonces, vamos a ver, como yo le digo a la gente, si fueran a regalárselo como esclavo, ¿a quién ustedes preferirían recibir como regalo? ¿A Yasmín o a mí? ¿Verdad que sí? Trapea a que se cansa, yo me canso primero, ella se cansa después. Entonces, ese es el capital. Señores, los economistas calculamos el valor de la vida, eso es una cosa normal. El economista tiene que calcularlo todo. Entonces, ya sabemos que la riqueza de cualquiera de ustedes, ¿verdad? Hemos cogido el ejemplo de Yasmín, pero la riqueza de ustedes está compuesta por, en primer lugar, por el valor, su riqueza que deriva del trabajo. Valor presente de todos sus ingresos a lo largo de la vida productiva, que eso es lo que hemos calculado el precio del mendigo, eso es lo que dijo Bernoulli. No lo venden 50, es más de ahí. ¿Cierto? Ok. ¿Qué otra riqueza ustedes tienen? Bueno, vamos a llamarle riqueza financiera, que es los bonos, acciones, real estate, todas las cosas que ustedes tengan, ¿verdad? La ropa que tienen puesta, como decía Bernoulli, la comida, la ropa, la que sé yo qué. Entonces, en un momento determinado, esa riqueza financiera más la riqueza del trabajo es la que ustedes van a, de ahí que viene todo su ingreso. ¿No? Ustedes pueden transformar este en este. Y de hecho, se supone que van a hacer eso, convertir capital humano en capital financiero para poder usarlo en la época del retiro. Cuando vamos ahora, ¿ustedes se pueden gastar este dinero? No, ¿por qué? ¿Por qué? Aparte que es futuro, que no está en el presente. Ok, pero vamos a poner, yo puedo gastarme ese monto, yo puedo calcular, yo puedo hacer mis cálculos con ese dinero. Entiendo que no, porque no todo es líquido. Alguna parte No importa, todos los bienes se venden. Si yo miro aquí, yo tengo, en el cuadro que yo tenía, hoy yo tengo mi riqueza financiera y durante una época tengo la riqueza del trabajo. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo que vivir en la vejez. Entonces yo tengo que quitarle a mi riqueza, ¿qué tengo que restarle? La riqueza que voy a utilizar para... O sea, acuérdense que estamos buscando un número que se parece a la M de aquí, para demandar. ¿Yo puedo demandar con el dinero completo este? No, porque tengo que dejar una parte ¿para qué? Para la vejez, ¿no? Y si yo sigo la teoría de Barro, yo quiero dejar una herencia, menos lo que yo quiera dejar de herencia. ¿Cierto? Entonces, si yo cojo esto de aquí y yo lo calculo y calculo lo que eso representa en posibilidad de gastar mensual, ¿qué he hecho? He logrado la M de mi función de demanda. Si ustedes estaban pensando cuando hablábamos de que la demanda es una función de los precios, precios de complementario, precio de sustituto, gusto e ingreso, ese ingreso como ustedes lo conceptualizaban, probablemente como el sueldo mensual, ¿no? Los humanos tenemos a pensar en el dinero en función de cómo nos pagan, ¿no? Como a nosotros nos pagan ahora mensualmente, quincenalmente, eso es lo que nosotros pensamos. No siempre ha sido así. Si tú eres un tipo que trabajas la caña,
que eres dueño de caña, tú tienes ingresos una vez al año nada más. Entonces, con eso yo calculo lo que es mi riqueza, y como ya yo sé que la riqueza es lo mismo que el ingreso, yo podría sustituir en mi curva de demanda, ¿verdad?, ingreso por riqueza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona cuando yo voy al supermercado? ¿Cómo funciona cuando yo voy al supermercado? Ustedes lo tienen ahí en su... lamentablemente no podemos proyectar porque ustedes no buscaron el cable. En los primeros 20 minutos de la clase. Pero vamos a poner que yo tengo, primero, ¿cuántas fuentes de utilidad tiene un producto? ¿Cuántas fuentes de utilidad tiene un producto? Por ejemplo, producto bien complicado, el aguacate. ¿Por qué yo derivo utilidad del aguacate? Cosas que me da el aguacate. Vamos a ver, si me como un aguacate, ¿qué recibo? Valor nutricional, ¿cierto? Bien, tengo una. ¿Qué más tengo? Sabor. Si a mí me gusta el aguacate, lo voy a pasar muy bien. Si no me gusta el aguacate, ¿qué? Lo voy a pasar muy mal. O sea que yo recibo una utilidad o una desutilidad. ¿Qué más? Saciedad. Bueno, me voy a saciar. Pero suponte tú que a mí los aguacates me gustan duros o me gustan blandos. O sea, cuando yo voy a buscar un aguacate, ¿qué yo miro en el aguacate? Muchas fuentes de utilidad, ¿verdad? Porque entre dos aguacates que yo voy a elegir, ¿qué yo miro? ¿Verdad? Que esté más maduro, lo que a mí me guste. Y el que te gusta a ti no me gusta a mí. No, no son infinitas, pero son más de una. Son varias. Son varias. ¿Ok? Entonces, es importante entender eso porque cuando hablamos de las necesidades humanas y hablamos de lo que nos produce algo, porque ¿qué pasa? Miren, por ejemplo, esto. Hay cosas que producen utilidad que son raras o que pueden parecer raras. Por ejemplo, si usted es un biker, ¿cómo usted se viste? Con ropa de cuero, ¿verdad? Se tatúa una calavera en la cara. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Para pertenecer a un grupo. ¿Es irracional pertenecer a un grupo? No, por satisfacción. Hay gente que le gusta eso, ¿sí o no? Y la gente que son góticas, por ejemplo, que andan todo vestido de negro, con la cara blanca, ¿eh? También, o sea, esa gente que... Entonces digo, bueno, hay gente que deriva utilidad, pero eso también le pasa a la gente que vive en un barrio determinado y cambia el carro, no porque él necesita un carro mejor, sino porque el carro que tienen los vecinos es de otro tipo, por ejemplo, un carro de alta gama. Entonces, pertenecer es una cosa que produce utilidad, ¿cierto? Vamos a ver cómo eso cabe dentro de la teoría económica, a ver si lo podemos meter. Pero de que es así, ¿ok? Entonces, si yo voy al supermercado, supongamos que yo voy a la cafetería de aquí de la universidad a comprarme un refresco, o un agua, o lo que sea. Y yo nada más le pido dos cosas a esa bebida. La primera, yo quiero salud, porque yo me he metido a dieta y ya está bueno de tomar tantas calorías y tal. Y la otra cosa que yo le pido es sabor, ¿verdad? Entonces, si yo le digo la utilidad, o sea, lo escribiríamos así, yo tengo la utilidad de ¿qué? Cuando voy a comprar, primero la riqueza, ¿cierto? Porque para llevarme una Coca-Cola, ¿qué tengo que hacer? Desprenderme de riqueza. La utilidad de mantener mi riqueza tiene que ser menor que la que me va a proveer la Coca-Cola, pues si no, no le doy los cuartos. ¿Sí o no? Yo quiero una Coca-Cola, 6.500 pesos. No compro la Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, si la Coca-Cola vale 40 pesos, no sé, 40, 50 pesos, no sé con una Coca-Cola, y te piden 50 pesos, si tú tienes mucha sed, pues tú a lo mejor te cambias una Coca-Cola por 50 pesos, ¿no? Entonces depende
de lo que tú vas a desprenderte de riqueza. La segunda cosa es cómo eso afecta a tu paladar. Es que no hay Coca-Cola, lo que tenemos es una otra marca que a mí no me gusta. Bueno, sí, a lo mejor a esa estoy dispuesto a darle menos dinero, ¿no? Y también lo que llamamos salud, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de utilidad de una persona? Bueno, la utilidad de una persona, de X, ¿verdad? Es igual a ¿qué? Ya sabemos que esto es una raíz de X, ¿verdad? Por ejemplo, 200 por X. 200 por ese múltiplo de una función, ¿verdad? ¿Más qué? Ok. Dime la Coca-Cola, ¿cuánto afecta a mi paladar? 4 útiles. Dime el agua, un útil. Vamos a poner Coca y agua. 4 útiles de sabor y 1 de utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Por gusto, por paladar, por lo que sea. Pero cuando vamos a la salud, la Coca-Cola tiene muchísima caloría. Entonces a mí me da 1 de utilidad. Y el agua me da 6 de utilidad. Entonces no todos los atributos de mi aguacate original impactan tanto en mí. Si yo tengo mucha hambre, ¿cuál es el que a mí me interesa realmente de los atributos del aguacate? La nutrición. Pero si yo lo que estoy es por, mira, unas tostaditas con aguacate arriba y tal. O sea, es otra historia, ¿no? Entonces, yo voy a tener una ecuación que va a decir 2 de P, o sea, estos son las útiles que me da cada P, más 3 de S. Y tengo una ecuación, listo. ¿Ya? Ahí tengo una ecuación de utilidad para comprar. Si yo no compro, ¿cuál es el valor que yo tengo de utilidad? 0 de este, ese es el monto que yo tengo, sea la riqueza que yo tenga, ¿cierto? Si yo compro algo, por ejemplo, si comprara una Coca-Cola y me quitara 50 pesos, mi ecuación sería 200 por la raíz de W menos 50 pesos que me han quitado, ¿verdad? Por la Coca-Cola, más, ¿qué fue que compré? Una Coca-Cola. De paladar 4 útiles. Entonces tengo 2 por 4, 8 útiles, porque me da 2 por ese valor, más 3 por 1, que son 3. Eso es lo que yo compraría en ese caso. Supongamos que en vez de la Coca-Cola evalúe el agua, que me cuesta exactamente lo mismo, sería 200 por la raíz W de menos 50, ¿verdad? Que me costó, más 2 por paladar, son 4, ¿no? No, esto era que 1. 2, más 3 por la salud, 18. Entonces, si compro, ¿cuál voy a comprar? El agua. ¿Por qué? Me da más utilidad, ¿ok? Eso es lo que dice la teoría económica que hacemos nosotros para todas las variables que pueden afectar la fuente de utilidad en todo momento, calculando también la utilidad que nos da la riqueza. Y así tomamos la decisión. Volviendo a lo que tú preguntabas, fruto de las discusiones que hubieron sobre la teoría de la demanda de Keynes y el uso del ingreso, viene un debate de que la teoría de la demanda, como la plantea Keynes, tiene problemas y se arma el lío, ¿verdad? El lío teórico, y la solución que se le da es, óyeme, la preferencia revelada. Ahí sale Samuelson ganador con la preferencia revelada. Hay unos papers de Friedman también muy interesantes sobre eso, donde tocan esos temas. Pero al final, ¿qué es lo que dice Friedman? Yo no voy a complicar con todos estos problemas, perdón, que dice Samuelson, que tengo que tomar consideraciones físicas y emocionales si el hombre me dice, me revela lo que él va a elegir. Entonces, cuando estamos en el supermercado, así es que opera nuestra función de demanda, ¿ok? Entonces, la utilidad. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que son fuentes de utilidad? Cuando hablamos de valor,
el valor de las cosas. En filosofía es un rollo. En economía es muy fácil. ¿Qué valor? ¿Qué es utilidad? Sí. Valor sería algo que yo considero que Valor y utilidad es exactamente lo mismo para los economistas. ¿Qué es? tiene ¿Perdón? Satisfacción. Todo lo que me dé satisfacción es utilidad. Todo lo que tape una necesidad que yo tenga es una fuente de utilidad, ¿cierto? Dime. Yo tengo una pregunta. Perdón, ¿tu nombre es? Diana. Dime, Diana. Que usted dijo ahora mismo que así es que funciona una persona cuando va al supermercado. Si eso usted diría que es cuando una persona es totalmente racional o está trabajando con racionalidad y no porque vi algo, me gustó y lo compré. La teoría convencional dice que tú no actúas de impulso, sino que ese impulso es realmente lo que tú sientes y por eso tú compras. No hay tal impulso. Es que es muy fácil. La teoría de la preferencia revelada es muy fácil. Tú lo compraste, no se mete en si tú lo habías planificado en tu casa o en el momento tú lo viste y dijiste, lo quiero, guap, y lo compraste de impulso. O sea, tú eres un comprador compulsivo, de esa gente que sale de su casa y viene con la tarjeta doblada, ¿verdad? Para la teoría económica esa es tu función de utilidad. Dime. En este caso, la función de utilidad siempre está creada en base a parámetros personales o hay parámetros generales. La utilidad es totalmente personal. O sea, tú estás dispuesto a dar 100 pesos por ver un partido de fútbol y yo estoy dispuesto a dar 100 pesos por ir al ballet. Pero si nos cambia la taquilla, nos amargan el domingo los dos. ¿No? No sé si tú me entiendes. Sí, porque yo estaba pensando en el ejemplo que usted está dando del aguacate. Entonces, Ajá. por ejemplo, por más que usted, por ejemplo, si nosotros tres, a ella le gusta el aguacate, a mí me da igual, yo no le gusta. Indiferentemente del gusto de nosotros tres, sabemos que si vamos a comer, si comemos el aguacate, tenemos un cierto tipo de utilidad, que es la nutricional. Es que esa utilidad nutricional es igual para cada uno. O sea, pero si eso es lo que tú necesitas. Porque suponte que lo te vas a comerse el aguacate y tú te acabas de comer un pedazo así de grande de bizcocho de chocolate. Aunque tú te comas el aguacate, ¿qué pasa? Ya tú tienes muchas calorías en el cuerpo. Esa nutrición te va a dar, ¿qué? Poquísima nutrición. Porque ya tu cuerpo, tú te has metido un pedazo de bizcocho así, que tú ni te lo crees todavía, de lo grande que era el bizcocho. ¿Tú me entiendes? Y ellos no han comido nada en 2 días. Entonces su cuerpo necesita más la comida que tú. Entonces sí, sabemos que un aguacate tiene 120 calorías, de las cuales tantas son proteínas, tantas son grasas, eso es objetivo, pero eso es una cosa como un iPhone. O sea, tú y yo compramos un iPhone y nos venden exactamente lo mismo. Ahí no hay discusión de aguacate ni de nada. Pero hay gente que no suelta el iPhone y hay gente que no lo coge. ¿No? Entonces la utilidad que le da a una persona que no suelta el iPhone, porque vive enganchado a TikTok, por ejemplo, es más grande que la utilidad que le da el que no mira TikTok y gasta el teléfono, lo usa para, qué sé yo, para comunicarse. No sé si tú me entiendes. Eso como por ejemplo, hay una charla excelente en TED Talk, una de las más vistas, que era del ministro de Educación de Inglaterra, que le pregunta su hija a él de por qué usa reloj. Si el reloj nada más hace una sola cosa, dar la hora. Y él le dice, no, 2, porque también da la fecha. Hay algunos que dan la fecha, ¿no? Pero la gente usa el reloj también por otras razones, ¿no? O sea, el reloj puede ser una prenda, el reloj puede ser... O sea, una cosa tiene más atributos. Ahora, en la función de demanda y de utilidad pueden entrar cosas físicas, como puede ser ¿cómo se llama? Las calorías que tiene un aguacate, puede ser cosas psíquicas, que a mí este reloj me gusta, y a mí andar con el reloj me gusta, ¿no? Ahora, ¿qué no puede entrar en la función de utilidad? ¿Qué no puede entrar en la función de utilidad? Si hemos visto Bernoulli. ¿Qué no puede entrar? Por ejemplo, tú eres José Luis, ¿no? Tocayo.
En tu función de utilidad entra la riqueza de Wallis. ¿Por qué? Porque no está ahí puesto, ¿verdad? Empecemos por ahí. Está aquí. ¿A ti te produce utilidad la riqueza de él? Ok. ¿Qué otras cosas no hay en la función de utilidad? ¿Qué cosas no pueden haber en la función de utilidad? La preferencia de otra persona. La riqueza de otra persona no. La preferencia de otra persona no nos debería de importar muchísimo. ¿Sí o no? Para tu función de utilidad, ¿importa cuál es la riqueza que tú tenías ayer? Explícame cómo tú, o sea, si entrara la función de que tú tienes ayer, la función de utilidad no sería en función de la riqueza, que ya le hemos calculado, sino teníamos que tener, en vez de una W, 630 W, ¿verdad? Todas por cada uno de los pasados que tú quieras integrar. ¿Verdad que sí? Entonces la riqueza de ayer no entra en la ecuación. ¿Eh? La riqueza del vecino no entra en la ecuación. ¿Qué más cosas no entran en la ecuación de utilidad? Sin embargo, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Entre 1,000 pesos y 1,200 pesos, ¿qué ustedes prefieren? Ok. Vamos a hacer una pregunta de otra manera. Dígame usted. Por ejemplo, aquí en la moneda dominicana, los 2,000 pesos a nivel económico valen, a nivel contable valen más que 1,000 pesos, pero con 2,000 pesos va a ser menos que con 1,000 pesos, por ejemplo, porque no en cualquier sitio te aceptan una papeleta de 2,000. Eso le baja la utilidad que tiene. Yo te cambio, cuando te de 2,000, la quiere cambiar por una de 1,000, llámame. Pero lo que yo le digo es un ejemplo que si se le baja la utilidad a esos 2,000 pesos, que tú no lo puedes utilizar en cualquier lado. No. No, porque, o sea, realmente, yo quiero que tú me digas a mí dónde no te cogen una papeleta de 2,000 pesos. ¿Eh? O sea, si tú vas a comprar algo barato, te cobran con 2,000 pesos. Tú puedes encontrarte que vayas a hacer una operación y la moneda en la que tú tienes o la denominación de la moneda no te la cojan. Pero tú puedes, lamentablemente, el costo de transacción de ir al banco y cambiarlo. Pero yo te voy a poner el siguiente escenario. O sea, tú vas al colmado y pides un pastelito y una serie de cosas y el refresco y tú haces ñan al pastelito y le pegas un sorbo a la Coca-Cola y le das 2,000 pesos al tigre. Aquí aparece el devuelto. Aquí aparece el devuelto. O te dice, págame ahorita. ¿Sí o no? ¿Eh? Bueno, pues yo ahorita vengo y te pago, lo que tengo son 2,000 pesos. ¿Qué tú quieres que acabo de cobrar? ¿Qué sé yo? No sé si tú me entiendes. O sea, óyeme, si tú vas, por ejemplo, si tú vas a Jimaní y vas a pagar en un sitio con libras inglesas, no te sirve de nada, porque no te la aceptan, porque legalmente no es de curso legal y probablemente el tipo de Jimaní no sepa lo que es. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso volvemos al caso del prisionero, del hombre que está en la cárcel y que necesita 20,000 ducados más que uno que está afuera. O sea, podemos hacernos muchísimas cosas de excepciones raras, pero en lo fundamental, si yo tengo 1,000 pesos, es mejor que 1,200 pesos. Y no son 2,000, o sea que está fraccionado. Te voy a plantear el problema para agradarte a ti en tu problema. Si ustedes prefieren 1,000 pesos en billete de 50 o 1,200 pesos en billete de a 100. Ok, entonces, ustedes prefieren vivir en un mundo donde todo el mundo gana, donde ustedes ganan 1,200 pesos, ¿verdad? Pero todos los demás ganan 2,000. ¿O ustedes prefieren vivir en un mundo donde ustedes ganan 1,000 y todos los demás ganan 800? Este es el escenario A y este es el escenario B.
No, vamos a votar, porque para eso tenemos las manos. Son dos opciones. Yo puedo vivir en el mundo A, donde yo tengo 1.200, pero todo lo demás ganan 2.000. O el mundo B, donde yo gano 1.000 y los demás ganan 800. Entonces, los que quieran vivir en el mundo A, que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los que quieren vivir en el mundo B, que levanten la mano. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, hay más, mayoría. O sea que ustedes, dado que el dinero compra comida para ustedes, vestido para ustedes, educación para ustedes y sus hijos, y salud para ustedes y sus hijos, prefieren, y al final compran vida, expectativa de vida. Ustedes prefieren morirse antes y que sus hijos se mueran antes, ¿verdad? Varios años antes, con tal que los hijos de los vecinos se mueran antes que los hijos suyos. ¿Eh? ¿Qué? O sea, que las personas, que uno no estaría peor en el caso de abajo. O sea, de igual manera. Tú estarías peor aquí. Estaría peor de Claro. de arriba. Pero ¿qué pasa? Muchos queremos vivir aquí. ¿Por qué? Porque más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Y aquí yo soy el más duro del barrio. Yo soy el que más cuarto tiene. Yo soy el matatán, ¿sí o no? Entonces yo les hago, lo voy a dejar aquí porque ya son las 8. De repente la riqueza de los demás como que importa. O sea, realmente ustedes han tenido que pensar esto. La riqueza de los demás importa. ¿Sí o no? ¿Importa o no importa? Pero en la teoría económica eso no entra. ¿Ok? Dijimos que la riqueza que yo tenía ayer no importa hoy. Vamos a ver un caso. Juan y Luis tienen los dos 2 billones de pesos. Los dos. ¿Quién tiene más utilidad de los dos? Supongamos que tengan la misma función de utilidad. Los dos tienen lo mismo, ¿verdad? Nadie tiene más. Ok. Juan ayer tenía 8 millones. Luis ayer tenía 1 millón. ¿Quién está más contento hoy? El que pasó de 1 a 2 millones está más contento que el que pasó de 8 a 2 millones, ¿sí o no? Pero la ecuación no dice que la utilidad depende de la riqueza, no dice de la riqueza que yo tenía ayer. Pero ¿no habrá uno más contento que el otro? Evidentemente. Entonces esa utilidad no está en la ecuación. ¿Por qué? Entonces, nosotros hemos visto la función de utilidad marginal y sabemos la gran utilidad que tiene para nosotros para hacer análisis. Pero lamentablemente no nos puede explicar muchos fenómenos que existen, como que la mitad de la clase elija este escenario, o que casi todo el mundo esté en un estado anímico diferente si viene de tener 1 millón o de tener 8 millones. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase.